Buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea C. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez. Soy su asesora virtual. Estamos en la semana 3, por fin, casi terminamos. Nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. El orden del día o los puntos a tratar el día de hoy va a ser la bienvenida, el objetivo de la sesión, la dinámica de trabajo que cada semana se los he estado comentando. Vemos las actividades integradoras, la rúbrica de donde nos tenemos que basar para entregar las actividades, los foros. Cerramos esta presentación y pasamos a un espacio de preguntas y respuestas en la que ustedes pueden abrir los micrófonos y manifestar todas las dudas que tengan. Conforme yo vaya exponiendo, pues pueden ustedes ir tomando nota para que no se les olvide las dudas. Bueno, pues el objetivo del día de hoy es brindar herramientas para la elaboración de las actividades de la semana 3. Ese es el objetivo. Y vamos a ver la unidad 3, que es leer y escribir para conocer y comprender mejor. Quiere decir que esta semana nos toca escribir. El objetivo es que ustedes sigan analizando textos literarios, que esos textos nos reflejan las distintas visiones que tienen los autores del mundo. Y pues en este sentido, ustedes van a checar, van a ver los personajes, los contextos, para que puedan reflexionar sobre el entorno actual. Entonces vamos a leer una obra, vamos a ver qué nos dice la obra y lo vamos a enfocar al mundo actual. Ahí te voy a tratar de darles ejemplos para que me comprendan mejor. Bien, perdón. En la dinámica de trabajo es la misma. Y tenemos las tareas 72 horas para que yo les califique. Me entregan lunes, el jueves ya tiene que estar calificado. Si entregan viernes hasta el miércoles, recuerden que sábado y domingo son días inhábiles. Estoy conectada mayormente a partir de las 8 de la noche. Y pues a partir de los foros nos podemos comunicar, tanto con el de novedades como el foro de aprendiendo. Vamos a empezar a hablar un poquito de Aristófanes, que es el autor que vamos a analizar su obra de las nubes, que sobre eso vamos a trabajar. Así a grosso modo. Aquí les puse la liga, por si quieren ampliar la información. Y nos dice que Aristófanes es un comediógrafo griego. Fue un ciudadano que estuvo implicado en la política. Pues él era muy tradicionalista. Mostraba cierta animadversión hacia Sócrates. Si se dan cuenta, si ya pudieron leer la obra de Aristófanes de las nubes, pues se van a dar cuenta que le hace mucha crítica a Sócrates, ¿verdad? Como para que nos riamos de Sócrates, que es un filósofo griego, a quien en su comedia de las nubes, no es aquí, lo presenta como un demagogo, o sea, que dice mucho y no hace nada. Y según él, inculcaba pues insensateces en las mentes de los jóvenes. Tenemos muchas obras de Aristófanes, pero de esas tantas obras solamente se han podido rescatar 11 obras. Bien, pues con esto nos vamos a la actividad 5, que se trata precisamente de leer pues una reseña de las nubes. Nos dice que debemos de descargar la obra completa y nos indica que vamos a leer de la página 1 a la 22. Es importante que ustedes nada más lean estas páginas y de estas páginas van a sacar quiénes son los autores, los personajes que participan en estas 22 páginas nada más. No tienen que leer todo. Bien, es importante la portada, el contenido, la bibliografía. Vamos a ver el documento descargable para que podamos trabajar con él. Primero que nada está la portada. Y de la portada ponen sus datos generales y empezamos aquí. Cualquier duda que tengan, al final lo vamos a ver. Entonces, nosotros ya sabemos qué es un argumento. Aquí me dice que yo lea de la página 1 a la página 22. No tengo que leer toda la obra, solamente de la 1 a la 22. De esa página 1 a la 22 voy a hacer un argumento. Acuérdense ustedes que el argumento es un resumen o síntesis de la obra. O sea, tengo que hacer una síntesis lo más concreto posible de esas 22 páginas que leí.
¿Quiénes son los personajes? Voy a poner aquí los personajes que trabajaron, que encontré de la página 1 a la 22. No voy a poner todos los personajes, sino solamente los que yo encuentre de la página 1 a la 22. De todas maneras, más adelante me dice aquí en el inciso C que yo ponga las características de la personalidad que yo identifiqué en esos personajes que puse en el inciso B. Ejemplo, si yo pongo que un personaje es Stripsíades, yo puedo poner, es un hombre de cabeza dura, no aprende muy rápido, lo que se le enseña, es avaro, es ambicioso. Entonces, ustedes pueden poner todas las características que ustedes puedan detectar de este personaje en las 22 páginas que van a leer. ¿Qué tanto pueden detectar de esta persona, de ese personaje? Sigue Fidípides. Es un poco rebelde, le gustan los caballos, es el hijo. Eso influye en las deudas de su padre. Pueden poner es un flojo, no le gusta trabajar, lo que ustedes detecten. Y Sócrates, yo nada más le puse esos 3 personajes. Cuando ustedes lean, les van a ir apareciendo más personajes y tienen que poner a todos los personajes aquí de uno en uno y poner qué características tiene cada personaje de acuerdo a lo que leí. Pasamos al inciso D. ¿Qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Lo único que tengo que hacer, definitivamente, acuérdense que Aristófanes es un comediógrafo. Entonces, casi toda la obra tiene situaciones graciosas. Entonces, lo único que tengo que hacer es detectar lo que me pareció más gracioso en las 22 páginas que leí y puedo copiar y pegar la frase o el párrafo. ¿Sí? Aquí me dice qué situaciones, por lo menos 2 como mínimo. Si ustedes quieren poner 3 o 4, adelante. Pero si ponen 1, les va a bajar puntos. Tiene que ser 2 mínimo. Y les puse aquí un ejemplo. Así que el ano de los mosquitos es una trompeta. 3 vivas por esta investigación intestinal. Seguro que si lo acusaran, saldría absuelto fácilmente. El que conoce también el intestino del mosquito. Esto a mí me pareció gracioso, entonces lo copié y lo pegué. No tengo que parafrasear, no tengo que hacer una síntesis, nada. Copio y pego el párrafo donde yo haya detectado una situación graciosa. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner mínimo 2. Si quieren poner un poco más, no hay problema. Pero si ponen 1, recuerden ustedes que les puede bajar puntos. El siguiente, ¿qué situaciones identifican en la historia que se presenta en la actualidad? Aquí puse la situación en donde por los gustos, por comprar caballos, no sé, se endeudan hasta perder sus bienes, le pueden embargar los bienes. Entonces, eso se presenta actualmente. Hay mucha gente que gasta más de lo que gana y compra cosas que no son necesarias y que a la larga hipoteca su casa y a que a la larga le pueden embargar sus bienes. Entonces, eso sucede desde el 400 de Aristófanes. Imagínense, ahorita sucede lo mismo. Entonces, busquen ustedes ese tipo de situaciones que se presentaron en esa época y que actualmente se siguen presentando y lo ponen aquí. En el punto 2 es donde ustedes van a escribir. Me dice aquí que tengo que escribir un cuento y además lo tengo que leer. No, perdón, no lo tengo que leer, lo tengo que narrar. Y me dice que primero yo organice mi cuento, genere las ideas, yo las ordene, establezca los objetivos, reviso mi texto, voy a reflexionar cómo sería Stripsíades y cómo sería Sócrates y qué se le criticaría. Entonces aquí lo que tenemos que rescatar de todas estas indicaciones es que tengo que narrar un cuento respetando a los personajes. Si se llamaba Stripsíades, le voy a poner Stripsíades. No le puedo poner ni Juan, ni Pedro, ni nada por el estilo. Tiene que ser el mismo nombre. Stripsíades es el papá. Si el hijo se llamaba Fidípides, entonces el mismo nombre va a tener. No le puedo poner Carlitos, Juanito. No, tiene que ser Fidípides. Si el filósofo donde manda al hijo Stripsíades a estudiar para argumentar porque iba a perder sus bienes, se llama Sócrates, también se va a llamar Sócrates. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo aquí que yo puedo cambiar?
puedo cambiar el contexto nada más, el argumento no. O sea, va a seguir siendo el papá que se casó con un aristócrata y tuvo un hijo que se llamaba Filipides. Ok, entonces el papá se casó con una mujer rica, ya no voy a poner aristócrata porque eso fue de hace tiempo, con una mujer rica que tenía muchos bienes, tuvieron un hijo, se llamó Filipides. Este Filipides, entonces, en lugar de que compre caballos, pues sí, compró, le dieron dinero para que pagara ciertas cuestiones de las deudas de su papá y en lugar de eso se compró su Xbox o compró un carro deportivo último modelo. O sea, el contexto lo puedo cambiar. Los hijos ahorita ya no compran caballo, pero que sí pueden comprar CDs o música o una computadora. Entonces, la cuestión del contexto es lo que vamos a adaptar a la actualidad. Ya no son caballos. Ahora puede ser un carro deportivo, puede ser un PlayStation, puede ser CDs para una computadora. Entonces, eso es lo que ustedes van a adaptar. Ahora bien, si Sócrates tenía sus discípulos, entonces vamos a poner que Stripsíades, por ejemplo, mandó a su hijo a la Universidad Anáhuac y que ahí el que daba las clases y enseñaba a los alumnos se llamaba Sócrates, era el maestro. Sócrates. Entonces, no voy a cambiar los nombres, no voy a cambiar el argumento, va a seguir siendo lo mismo, va a tener su hijo, se va a gastar el dinero o va a dejar a su padre las deudas, el papá lo manda a la escuela con el maestro, se va a llamar. Entonces, cambia el contexto, pero el argumento sigue siendo el mismo, o sea, va a tener deudas, lo va a mandar a la escuela, va a tener un hijo, se va a casar con una mujer rica, no sé. Entonces, ese argumento va a ser el mismo, solamente lo voy a adaptar al contexto actual. Ya ustedes verán qué tanto pueden utilizar su creatividad para realizar esta historia. Y primero lo voy a narrar, no leer, es narrar. No es lo mismo narrar que leer. Es, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando, pero no estoy leyendo, les estoy explicando. Entonces, lo mismo, yo voy a narrar el cuento que inventé y después lo voy a escribir. Ya cuando narre yo el cuento, lo voy a grabar y voy a pegar, y lo voy a subir a la nube y voy a pegar la liga aquí en el inciso D. Sube tu audio de almacenamiento. Tengo que comprobar que ese enlace funcione. Luego hay enlaces que abro y no funciona. Entonces, ustedes corroboren antes de que peguen su enlace o la liga que funcione. Ya que ya narré el cuento, entonces ahora sí lo voy a escribir aquí. Escribo mi cuento y después voy a comparar cómo lo hice, cómo lo narré y cómo lo escribí para que yo pueda responder la siguiente reflexión en el punto 3. Dice, ¿qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? Aquí lo importante es que yo conteste las dos preguntas que me están poniendo, no solamente la primera. Es más, si pueden copiar la pregunta y responderlo, mejor. Si no copian la pregunta para responderlo aquí en el recuadro, entonces separen cada respuesta con punto y aparte para que yo pueda detectar que están respondiendo las dos preguntas. Y ya en el inciso B, nos dice que si podemos aprender mientras nos divertimos o nos reímos. Ustedes van a poner sí o no, ¿por qué? Tienen que justificar su respuesta. En su respuesta, en el por qué, ahí es donde van a justificar. Y en el inciso C, me dice, ¿qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en un audio y escribirlo? Otra pregunta, ¿cuál de las dos formas de narración fue más fácil? Y tengo que contestar cada una de las preguntas, por favor. Y después de ello, me voy al final y voy a poner bibliografía. Todo lo que me haya servido para apoyarme a realizar mi actividad, lo voy a poner aquí, ¿sí? Incluso yo les puse algunos recursos en el foro de novedades y si les sirve esos recursos, igual con esos recursos me voy a apoyar para poner mi bibliografía. Bien, con eso terminamos nuestra actividad 5. Yo espero que haya quedado claro. Y nos vamos a la rúbrica de la actividad 5. ¿Por qué les pongo? Esta es solamente una parte de la rúbrica. Dice, elabora un documento en el que incluye la respuesta a las 5 preguntas. Lo hace de forma concreta y congruente. Narra de manera oral un cuento, que es una adaptación de las nubes.
en el contexto actual, todo lo que yo les acabo de explicar. Mantiene los personajes. Si yo cambio los personajes y pongo Pedro, Juan en lugar de Stripsíades o Filipides o Sócrates, entonces ya no estoy cumpliendo con lo que me marca la rúbrica. Y dice, el argumento, y hay que conservar el argumento. Si yo pongo otra cosa en el argumento que no sea que el papá se casó, que tuvo un hijo, que el hijo lo mandó a la escuela, y yo no conservo ese argumento original, le empiezo a bajar puntos. Después me dice aquí que escribo el cuento, que es una adaptación de Las nubes en el contexto actual, mantiene los personajes y el argumento de la obra, se identifican mejoras respecto a la narración oral. Cuando ustedes, por eso les decía yo, no lo vayan a leer. Uno se da cuenta cuando escucha un audio, cuando se está leyendo. Entonces, no lo lean, nárrenlo, porque cuando lo escriban, lo van a mejorar. Eso que narraron, al escribirlo, lo pueden mejorar y es un punto que se les califica aquí en esta rúbrica. Dice aquí, se identifican mejoras respecto a la narración oral. El escrito debe estar mejor. La respuesta con justificación a las últimas 3 preguntas que acabamos de ver de la reflexión lo hace de forma concreta y congruente con el texto. Esta nada más es una parte de la rúbrica. Ustedes es importante que antes que envíen la actividad, revisen la rúbrica. La actividad 6 es más sencilla aparentemente. Tenemos que es un foro que se llama Literatura Actual y Experiencias Estéticas. Aquí lo importante es que tengan 5 aportaciones y que en la última aportación, además de responder la pregunta, por favor pongan su conclusión y lo especifican. Responden la pregunta y abajito ponen conclusión, algo sencillo de lo que les haya dejado este foro. Bien, en esas aportaciones tenemos que escribir, que ya vi que está muy bien en lo que es una experiencia estética. Yo les felicito. En la segunda participación, pues voy a entrar a estas páginas de Acción Poética y Zona Negativa, en donde me dice que si me pregunta que si esos contenidos se puede considerar literatura. Entonces, si yo pongo que sí, tengo que poner por qué, con base en lo que yo ya sé hasta ahorita de literatura. Ya estamos en la semana 3 y ya tenemos una idea más clara que es literatura, que desde la semana 1 lo empezamos a ver. Entonces, ya que yo ponga sí o no de cada una de esas páginas, justifico por qué. ¿Cómo puedo yo justificar? Me puedo ir a la semana 1 y a la semana 2 a buscar recursos que me puedan servir para justificar. En la tercera participación voy a explicar si es posible o no tener experiencias estéticas con obras que se publican o se crean mediante el uso de la tecnología, de las TICs. Sí o no, ¿por qué? Es posible que yo tenga experiencias. Y en la cuarta participación voy a opinar sobre alguna aportación de algún compañero. Y en la última, entonces voy a responder. ¿Se puede vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué son las formas emergentes de literatura? Les traigo un video, algo sencillo, para que ustedes tengan una idea de a qué se refiere con literatura emergente. Literatura emergente, te comparto lo siguiente. El lenguaje, los gráficos, los formatos, el canal de comunicación, temática, ideologías y recursos audiovisuales son algunas de las características que deben ser apreciadas como parte de la innovación. Bien, con esto nos regresamos a nuestra diapositiva, nada más para que tuvieran una idea de esa literatura emergente. Entre ellas está lo que nosotros analizamos en Zona Negativa, están los cómics. Bien, con eso nos vamos a los foros
que es importante las reglas de etiqueta. En el foro de novedades, como siempre, estar pendiente de todos los avisos. En el foro de aprendiendo, pues hay que comentar nuestras dudas que tengamos en cuanto a las actividades o a los contenidos. Yo todos los días ingreso para estar pendiente de ustedes y vamos a responder también qué tan similares son los personajes que se presentan en los textos literarios a las personas que conocemos actualmente o que nos están rodeando, y qué tan vigentes son las formas en que ahí se expresan los sentimientos. El odio, el amor, ¿sigue vigente, no sigue vigente o ya no existe? ¿Qué está pasando? Y nos pregunta, ¿has actuado alguna vez como uno de los personajes? ¿Has experimentado celos, ira, emoción en la forma en que se expresa alguno de los poemas que has leído? Y me dice que yo justifique mi respuesta. Si se dan cuenta, esta semana es muy sencilla, es muy fácil. Y pues con ello concluimos mi explicación, pero vamos a pasar a lo que es la fase de preguntas y respuestas. Ahora sí, les escucho atentamente. Si se dan cuenta, está muy sencilla la exposición y las actividades también. Adelante. En la parte del cuento en el que tenemos que cambiar el contexto, ¿se pueden cambiar las características de los personajes o se quedan igual como, no, tienen como que están? explicar las características de los personajes. Lo que quiere decir, Okay. parece, por ejemplo, que el hijo Filipides es rebelde, no obedece, tiene que ser igualito. Lo que quiere decir que tengo que respetar el argumento, o sea, de lo que trata la obra. Tengo que respetar los personajes y las características de los personajes. Eso es básico. Ok, entonces solo cambia el contexto. Entonces solo cambia el contexto. Así es. ¿Cómo la ven? ¿Está difícil? No, pues está bien. Lo que sí tienen que tener pendiente, que nada más son 22 páginas. Solamente, entonces ahí es donde tiene mucho que ver la síntesis de la obra, el argumento. Con base en el argumento es que voy a escribir mi cuento. Esa es la vinculación que hay. Okay. Con base en los personajes que yo ponga, son los personajes que voy a poner en mi cuento. Porque algunas veces algunos estudiantes han puesto hasta 10 personajes, y sí es cierto, son muchos personajes, pero de la página 1 a la 22 no son más de 6 personajes. Ya lo leí, no los conté, ya los leí, pero chéquenlo ustedes, no son muchos personajes. Y solamente esos personajes que estoy poniendo en la primera parte de la actividad son los que voy a poner en mi narración, en mi cuento. Igual, ahí me dice características, ahí me dice que yo lo haga de manera general de los personajes. Yo les estoy pidiendo que me pongan características de cada personaje. ¿Por qué? Porque con base en esas características me va a servir para narrar mi cuento. Si yo lo hago general, se me va a hacer difícil. Después me dice, ay, ¿cómo era el hijo de Filipides? No lo puse porque lo puse general. ¿O cómo era Sócrates? Era desalineado, era... Entonces, como no lo puse porque lo puse general, como me está pidiendo, de hecho, la pregunta, entonces se me va a hacer difícil respetar las características de los personajes. Por eso les pido, por favor, pongan de cada personaje cómo era cada uno de los personajes. Pero nada más voy a poner los personajes que yo encuentre de la página 1 a la 22. Después de eso, si hay más personajes, ni caso que les hagan. ¿Sí? Para que sea más sencillo. Y el argumento va a ser básico para que escriban su cuento. El argumento, es más, ese argumento que yo voy a poner es lo mismo que voy a poner en el cuento, solamente le voy a ir cambiando. En lugar de caballos va a ser un carro deportivo. En lugar de ¿qué te diré? Por ejemplo, hay una parte donde dice que Sócrates estaba en una canasta filosofando. Puedo poner que estaba en otro lado, ¿no? Porque acuérdense que puedo poner que Sócrates es maestro de una universidad o de una preparatoria, no sé, como ustedes vean. Pero hay cuestiones que tengo que respetar. ¿Mm? ¿Alguna duda más, Stephanie? Ok, bueno, yo nada más, bueno, esto es lo que también tenía duda de los personajes, si yo pensaba ponerlo general, pero ya ahorita que nos dice que es mejor de cada uno. Sí, ahí no los pide general. Yo les recomiendo, para que se les haga más fácil la tarea, que lo pongan de manera específica cada uno, cómo es cada uno, porque eso me va a servir de referente cuando yo esté escribiendo mi cuento. Así no me pierdo. Okay. Y ya nada más, bueno, del que tenemos que grabar,
dice que, bueno, yo también pensaba hacerlo leyendo lo que había escrito, pero dice que mejor primero... Miren, lo que pueden hacer es tener una idea general, escribir como un bosquejo, más o menos, un guión del escrito, de la obra, perdón, del cuento, y con base en el guión lo narran. Ya después que lo narraron, van a ver cosas que no les va a gustar. Y ya cuando lo escriban, esas cosas que no les gustó cuando lo narraron, lo van a escribir y les va a quedar mejor. No se les va a calificar que sea, ¿cómo les diré? Que lo que ustedes, por ejemplo, narraron, no tenga, o sea, no esté precisamente igual al escrito, que de eso se trata. Que lo que tú narres, cuando lo escribas, lo vas a mejorar. Entonces, no hay problema en ese sentido. Entonces, tú lo narras con base en un guión que tengas y vayas poniendo los puntos principales y con base en ello lo vas a narrar. Por ejemplo, yo tengo mis diapositivas y les explico, pero yo no leo mis diapositivas. ¿Sí? Yo les voy explicando porque ya me sé lo que les voy a decir. Entonces, tú igual ya tienes que saber lo que vas a narrar y con base en ello, entonces ya narras, pero cuando escribas puedes mejorar muchas cosas que no te haya gustado en la narración, para que no los estén grabando a cada rato. Con una sola grabación es suficiente. Aquí de lo que se trata de demostrar es que no es lo mismo el lenguaje oral que el lenguaje escrito. De esa manera tú lo puedes demostrar. Pero si tú lo haces y lo lees, pues difícilmente vas a poder hacer la reflexión de las últimas preguntas que vienen al final. Ok, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues yo les agradezco a ustedes. Ya vieron qué rápido terminamos. Bendito Dios. Y ya nos queda nada más una semana. Presten atención al contexto, a la forma, a todo. Y en especial, en la semana que viene vamos a hacer cómics. ¿Les va a gustar igual? Bueno. Ya pues cualquier duda le mando mensaje en la plataforma. Sí, exactamente. Recuerden que esta sesión se está grabando, yo lo subo en la plataforma. Además de eso, pues en la mensajería me pueden mandar mensajes. Con mucho gusto yo les atiendo. En el foro de Aprendiendo también les puedo apoyar. ¿Sí? Y hoy mismo, en un momento, subo la liga para que ustedes vean esta grabación. Igual. Bueno, gracias. Pues yo les agradezco. Muchísimas gracias por todo y nos estamos viendo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.